Muy buenas tardes. Hoy vamos a terminar los contenidos de amplificadores. Ya tenemos toda la materia para el primer examen. El amplificador principal que vamos a estudiar para el primer examen es el de emisor común, este. Y teníamos fichas que son los otros dos de los amplificadores específicos, el base común y el colector común, con algunas de las fórmulas, pero vamos a concentrarnos para el examen en este amplificador. La clase de hoy se trata de utilizar el otro tipo de transistor que tenemos, que es el transistor MOSFET, para poder hacer amplificación. En teoría yo puedo usar transistores bipolares o transistores MOSFET para lograr amplificación. Y hoy lo que vamos a hacer es que vamos a tomar este mismo circuito amplificador y vamos a encontrar las ecuaciones del amplificador MOSFET. Debería funcionar exactamente igual porque el circuito lo que tiene es una fuente de entrada que se va a poner en el transistor para convertir la tensión a una corriente y la corriente va a ser función de la onda que tengamos en la entrada. Lo que quiere decir es que la corriente va a tener la información de la señal de entrada. Porque el transistor convierte de tensión a corriente. Y una vez que tenemos una onda de corriente, lo pasamos por resistencia y ya tenemos nuestro amplificador con tensión de salida. Entonces, vamos a copiar este circuito. En realidad hay un enunciado para este problema aquí al final de esta presentación. Tienen varios ejercicios. Y entonces, número uno dice, implemente el circuito polarizador de emisor común, pero en lugar de BJT utilice un transistor MOSFET. Entonces vamos a realizar este primer ejercicio y voy a poner aquí un bloccito de notas. ¿Qué rayos se me hizo el menú? No veo el menú y no es cosa de... A ver, ahí está. Entonces tomemos este circuito, pero en lugar de conectar un transistor bipolar, vamos a conectar un transistor MOSFET. Para eso, entonces creo que lo que necesito es hacer una captura aquí de un espacio en blanco, pegarlo encima del transistor, así, y dibujar ahí un MOSFET. Y ese sería el tema de la clase de hoy. Vamos a dibujarlo bien bonito, con paciencia. Y en todo lo demás, el circuito se parece, nada más que ahora tenemos la terminal del drenador, la terminal del surtidor o fuente y la terminal de la compuerta. Y este amplificador ya no se llama amplificador de emisor común, sino que ahora tiene otro nombre. Por lo tanto, voy a tapar esto que viene aquí. Listo. Vamos a ver. Así. El tema entonces de la clase es el amplificador de fuente común con transistor NMOS, porque ese es el tipo de transistor que tenemos ahí en la figura. Y lo que tenemos que desarrollar es las ecuaciones para la ganancia, la impedancia de entrada y la impedancia de salida de ese circuito con un procedimiento similar al que habíamos hecho antes. Entonces, primero vamos a hacer el análisis en CD, que a esto se le llama gran señal, y los pasos para estudiar el circuito en CD, esta es la tierra, es, em, aquí tengo VDD, vamos a poner que es un análisis de superposición. Lo primero que tenemos que hacer es encender VDD, apagar
el voltaje de entrada en función del tiempo. Entonces encendemos las fuentes de CD y apagamos las fuentes de CA y ponemos todos los condensadores como circuitos abiertos, porque en corriente directa no hay corriente a través de los condensadores. De manera que, ¿verdad? La diferencia es que esta fuente se llama VDD, solo porque es un MOSFET y el nombre de la fuente se refiere al nombre de la terminal que está aquí arriba. Por eso es el drenador y es la fuente VDD. Y vamos entonces a dibujar nuestro circuito. Vamos a tener una fuente VDD con RC, transistor, RE, R1 y R2. Ese sería el circuito equivalente en corriente directa. Hacia la derecha, de aquí para allá, tengo un condensador abierto. Aquí tengo otro condensador abierto. No hace falta dibujarlos. Y aquí tengo otro condensador abierto y la fuente en la entrada está apagada. Entonces la fuente de entrada está en cortocircuito porque es una fuente de voltaje. Fuentes de tensión se ponen en corto, fuentes de corriente se ponen en circuito abierto. Entonces aquí fuentes de voltaje son un circuito en corto y fuentes de corriente son un circuito abierto también. Por superposición, entonces las fuentes de CD hay que reemplazarlas por esos equivalentes. Perdón, las fuentes de CD se mantienen, las fuentes de CA son las que se apagan. En este caso solo hay fuentes de tensión y entonces las pusimos en puerto. Listo, entonces este circuito ya lo habíamos analizado anteriormente en corriente directa. Para recordar, porque hemos hablado un rato sobre transistores bipolares, lo que tendríamos que hacer es calcular los voltajes en los nodos y usar la ecuación del transistor para resolver la corriente y las otras fórmulas. Entonces, el punto de operación de CD lo sacamos calculando la tensión en el gate, que sería VDD por R2. Este es un divisor de tensión entre R1 más R2. Este divisor de tensión siempre es exacto porque no hay corriente a través del gate. La corriente del gate es igual a cero. Y ya tendría la tensión de la compuerta. Luego, los nombres de las resistencias deberíamos cambiarlos porque este transistor tiene resistencia en el drain y resistencia en el source. Entonces, la tensión en el source sería corriente de drenador multiplicado por la resistencia del source, porque toda la corriente que entra por el drain sale por el source. Y entonces sabemos que la corriente del drain es igual que la corriente del source. Y entonces ya tengo la tensión en el gate, la tensión en el source, que depende de la corriente, y podemos utilizar la ecuación del transistor en saturación, que dice que es un medio de K multiplicado por VGS menos VTH al cuadrado. Este sería nuestro sistema de ecuaciones. Bueno, son esas tres. Pero las primeras dos yo las puedo restar para obtener VGS. Entonces, combinando las ecuaciones, obtengo una única ecuación en términos de la corriente. Esto es un medio de K multiplicado por VDD R2 entre R1 más R2 menos la tensión del source y de RS. Todo esto que está aquí es VGS y a eso hay que restarle VTH y elevar al cuadrado. Esa ecuación se resuelve para obtener ID. Y una vez que tenemos ID, si ya ID tiene un valor numérico, normalmente obtenemos dos soluciones. Una de las dos es válida, la otra hay que descartarla
Entonces, el siguiente paso es comprobar en qué región de operación está el transistor para ver cuál de las dos ecuaciones se descarta. Y los amplificadores todos deberían operar en saturación porque es la región donde eh, el transistor actúa como una fuente de corriente. Entonces, el transistor aquí no puede operar en la región lineal porque en la región lineal distorsiona. A pesar de que el nombre diga lineal, la región lineal es un transistor resistivo, donde la resistencia entre el drain y el source está dada por la resistencia del canal, entonces no me sirve. Me sirve un transistor que convierta la señal de entrada a corriente y por eso tiene que estar en saturación. Entonces, el siguiente paso sería comprobar saturación y lo que se tiene que cumplir es que VDS sea mayor o igual que VGS menos VTH. Siendo así, puedo tomar la solución correcta y descartar la solución incorrecta. Y una vez que tenemos la corriente, puedo encontrar el voltaje VGS. Ya voy a tener el voltaje en el gate y puedo calcular el voltaje en el source con esta ecuación o puedo encontrar el voltaje en el source con esta otra porque puedo despejar VGS y sustituir la corriente que ya encontré. Es más fácil con las ecuaciones estas de arriba. Y luego entonces calcular VGS. Podemos poner la ecuación del transistor. Entonces la tendríamos que despejar. Queda 2 I D entre K más VTH. Y con eso se obtiene el punto de operación en corriente directa. Porque ya tengo el valor de VGS, que tiene ahí un número, y el valor de ID. Y eso es un par ordenado. Esto está en voltios y esto está en amperios o miliamperios. Y ya tengo la solución de la mitad del problema. Porque hasta ahí entonces tendríamos la solución en CD. El siguiente paso es calcular los parámetros de pequeña señal. Esos parámetros los necesitamos para hacer el resto del análisis, que sería el análisis de corriente alterna. Entonces, este sería el paso uno, ¿verdad? Que es el análisis del punto de operación. Y todo esto es parte del uno. Bueno, pongamos aquí numeritos. 2 sería punto de operación. El número 3 sería calcular los parámetros de pequeña señal. En particular, este transistor, de acuerdo con lo que habíamos leído en las diapositivas, tiene un parámetro, un único parámetro que se llama GM. Y GM lo vamos a revisar de las diapositivas porque esto lo vimos muy rapidito. Dice que los modelos del transistor MOSFET. Los modelos del bipolar eran estos dos. Tengo un transistor bipolar que tiene una resistencia RE y la resistencia RE la saco con el voltaje térmico y la corriente de emisor. La resistencia RE puede estar en serie con la base multiplicada por beta o puede estar en serie con el emisor solita. Esa es la diferencia. Pero es el mismo modelo. Esencialmente puede ser en esta forma o en esta otra y cualquiera de los dos que escojamos debería dar las mismas soluciones. Entonces uno solo escoge uno y lo sustituye y resuelve los circuitos amplificadores en corriente alterna con ese modelo. El MOSFET tiene un modelo más pequeñito porque no tiene la resistencia. Recordamos que el MOSFET, cualquier MOSFET, tiene una impedancia de gate infinita porque el gate está aislado del resto de la estructura a través de un óxido y ese óxido es un aislante. Entonces el gate o la compuerta no tiene corriente. Y la transconductancia, que se llama GM, o bueno, es la variable, era la derivada de la curva de transferencia en el punto de operación, tiene esta fórmula. Eh, Tengo que corregirla porque habíamos dicho que la corriente, eso sería la derivada en función de VGS
de la corriente del transistor, que era ID, que era un medio de K. Es que se acuerdan que le había puesto ese un medio. VGS menos VTH al cuadrado. Y entonces, ¿dónde derivo? Lo que se cancela es el 2. Y aquí entonces voy a cancelar el 2. Y lo que le falta son K medios. Porque entonces derivo la ecuación de corriente. Me queda K por VGS menos VTH. Esta corrección la hice para poder usar el modelo de SPICE directamente. Porque K es igual a K' por W entre L. Y esto lo obtengo de SPICE y esto lo obtengo de SPICE. K' es en SPICE KP. Y es el modelo que normalmente está en los libros. Entonces, vamos a tomar este circuito y lo vamos a reemplazar por el transistor. Y entonces, bueno, antes de eso tengo que calcular cuánto da Gm. Gm depende del voltaje de la corriente. Entonces, vamos a poner que esto es K por VGS menos VTH. En realidad depende del voltaje de esta ecuación, ¿verdad? No está elevado al cuadrado, no tiene el un medio y esto dice K. Entonces necesito conocer el voltaje para poder sacar la transconductancia, pero ya lo tengo porque aquí tenía ese valor. Yo había obtenido cuánto era VGS. Entonces aquí tendría el valor de VGS. Y lo sustituyo, K viene del modelo, VTH lo tengo en la hoja de datos o en el modelo de SPICE y obtengo Gm. Y después de eso sigue el paso número 4, que sería el análisis de corriente alterna. Entonces vamos a poner análisis en CA, que sería lo que se llama pequeña señal. Y en corriente alterna, entonces tengo que encender la fuente de corriente alterna, su VI en función del tiempo, apagar las fuentes de corriente directa. Entonces esta equivale a un cortocircuito porque es una fuente de voltaje. Ahí aplica lo mismo. Si fuera una fuente de corriente, se reemplaza por un abierto. Como es de voltaje, se reemplaza por un corto. Y luego los condensadores los voy a poner en cortocircuito. Porque en la frecuencia en la que estemos trabajando, vamos a suponer que la reactancia, que es 1 entre J omega C, tiende a cero, porque omega puede ser bastante alto y porque los condensadores generalmente son altos. Ya habíamos calculado los valores de capacitancia para un amplificador de emisor común. Se calculan parecido a la frecuencia de interés, tienen que tener cierto valor. Y entonces, con esta sustitución, vamos a copiar el mismo circuito, nada más que ahora conectamos los condensadores en corto, todos los condensadores en corto, conectamos la fuente de entrada directamente al circuito y apagamos la fuente VCC, o bueno, VDD. Entonces, esta fuente va a estar apagada, este nodo es tierra, este nodo es tierra, y vamos a redibujar el circuito. Observen que aquí RL queda aquí conectada a la salida también, y como RC está conectada a tierra y RL está conectada a tierra, estas dos resistencias están conectadas a tierra. Y lo otro es que del lado de la izquierda, R1 y R2 quedan en paralelo, porque si esta fuente es un corto, este nodo es compartido, el nodo del gate. Y el otro nodo es tierra para las dos. Entonces las dos estarían en la izquierda conectadas en paralelo. Por lo tanto, voy dibujando el circuito equivalente. El circuito equivalente queda de la siguiente manera. Tengo VIN, decía VI, pues VDI es D. Tengo un condensador en corto, que es el condensador de entrada. Y luego tengo dos resistencias. Esto es R1, esto es R2. R1 tiene aquí VDD en corriente alterna, porque en corriente alterna la apagué. Entonces, R2 ya estaba a tierra, pero R1 quedó a tierra porque tiene una fuente de tensión del lado de arriba. Esa es este nodo. Luego tengo el transistor, entonces tengo que colocar el gate del transistor. Y en el lado del source tengo una resistencia y un condensador que lo cortocircuita. Entonces, el nodo del source quedó conectado a tierra a través de este condensador.
Y esta resistencia tiene tierra a los dos lados, entonces esta resistencia no está haciendo nada porque tiene un corto encima, ¿verdad? Entonces el source quedó conectado directamente a tierra. Voy a poner el source directamente a tierra porque es un condensador que está en cortocircuito y la resistencia no la pongo, porque tendría que ponerla aquí y tiene tierra de un lado, tierra del otro. Y del lado derecho tengo varias cosas. Tengo una resistencia RD, se llama ahora, entonces a esta le voy a poner RD y esta RS. RD está conectada desde el drain hasta tierra porque la fuente está apagada. Tengo un condensador y tengo RL de ese mismo nodo hasta tierra. Entonces aquí está RD. Este nodo es VDD en corriente alterna. Y tengo el condensador aquí de salida y una resistencia RL. Y este nodo es VO, que es el voltaje de salida. Entonces tengo los tres condensadores en corto. Aquí tendríamos en el, no, en el orden numérico, este es C1, este es C2 y este es C3. Y ese sería nuestro circuito equivalente en corriente alterna. El siguiente paso es reemplazar el modelo del transistor. Y el modelo entonces lo vamos a tomar de las diapositivas. El modelo es este. Ese modelo deberíamos llevarlo al examen también, igual que los modelos del bipolar, deberíamos llevarlos copiados en el... Les dije que circuitos no, pero este sí es muy necesario, entonces este sí lo pueden llevar. Yo se los puedo dar en el enunciado del examen también, este y los dos circuitos del modelo del bipolar, porque sí los ocupamos. Igual el análisis siempre es el mismo, entonces los resultados finales por ahí están, ¿verdad? Pero la idea es eh, tener esta secuencia de pasos clara, porque es lo mismo para cualquiera de los dos transistores. Entonces el quinto paso sería tomar el transistor y sustituirle este modelo. Lo voy a hacer de una vez, entonces voy a poner el transistor ahí y conecto en el drain las dos resistencias, en el gate las dos resistencias y la fuente y el source a tierra. De manera que aquí me queda tierra, aquí me quedan dos resistencias a tierra. Voy a poner solo una y pongo que es RD en paralelo con RL. Este es el nodo VO y este nodo tiene dos resistencias que serían R1 en paralelo con R2 y aquí estaría la fuente VI. De manera que ahora sí puedo analizar este circuito para obtener las ecuaciones que necesite. Del circuito se ve a simple vista que la impedancia de entrada ZI es igual a R1 en paralelo con R2 y no tiene nada más porque la fuente de entrada solo ve esta resistencia y del lado derecho esto es un circuito abierto. Entonces, esta sería la impedancia de entrada. La impedancia de salida sería lo que ve de esta terminal hacia adentro. Y esto es una fuente de corriente. Las fuentes de corriente son un circuito abierto. Entonces, la resistencia de salida sería RD en paralelo con RL. Y estas son las fórmulas del amplificador MOSFET, la que es el tema principal, ¿verdad? Sería el mismo circuito, pero en lugar de bipolares, el de fuente común es con MOSFET. Y nos falta la ecuación de la ganancia. Para la ecuación de la ganancia, es un poco más extenso el procedimiento, pero no tanto. Sabemos que el voltaje de entrada está medido con respecto a tierra, es el mismo voltaje que tiene esta resistencia y es el mismo voltaje VGS. Entonces podemos escribir que VI es igual a VGS. De manera que la tensión de entrada se aplica directamente a la compuerta y es la tensión que enciende este transistor. Eso es importante porque si en el source hubiera más cosas, digamos en el nodo del source hubieran más resistencias, la tensión de entrada se reparte entre VGS y la resistencia que quedó aquí abajo. Digamos, si le hubiéramos puesto una resistencia en el source, este circuito sí tenía una, pero está cortocircuitado.
Lo mismo sucede si yo despego este condensador. ¿Se acuerdan que si yo quitaba este condensador en un bipolar, la ecuación de la ganancia cambiaba y era RC entre RE minúscula más RE mayúscula? Este término era la resistencia que estaba aquí abajo. A este le pasa lo mismo. Si uno tiene un condensador, si el condensador de ahí abajo no está, el problema es que aquí queda una resistencia y entonces esta fuente se reparte un pedacito en VGS y un pedacito en la resistencia que está ahí abajo. Pero bueno, de momento entonces la tensión de entrada es VGS, así como está en el circuito. Y a la salida, el voltaje de salida, sabemos que por aquí hay una corriente y esa corriente tiene que pasar necesariamente por esa resistencia. Me va a dar un voltaje positivo y negativo. Entonces VO, como VO es positivo arriba y negativo con respecto a tierra, VO lo puedo escribir como menos la corriente, que es la corriente de esa fuente, GMVGS, por el paralelo de resistencias, RD paralelo RL. Y combinando estas dos ecuaciones, yo puedo sustituir VGS como Vin aquí. Y entonces vamos a poner que VO es menos GM VI. Y para calcular la ganancia es la salida entre la entrada. Entonces paso VI a dividir, me da menos GM RD en paralelo con RL. Y esta sería nuestra tercera fórmula de la clase de hoy, que sería la ecuación de ganancia. Entonces, un amplificador MOSFET tiene impedancia de entrada, impedancia de salida y ganancia. Y lo que nos queda, esta página es todo el análisis. Lo que nos queda es ponerle números, porque podemos armar un circuito, ¿verdad? Si tuviéramos que ir al lab a hacer algo parecido, pero con MOSFETs, tendríamos que buscarle valores numéricos. Entonces, para hacer eso, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar de la presentación, ya hicimos el ejemplo uno, ¿no? El ejemplo uno decía, dibuje el circuito equivalente corriente alterna, encuentre la impedancia de entrada, la impedancia de salida, la ganancia y qué tipo de amplificador se implementa. Sabemos que no es un atenuador porque la ganancia, esta ganancia, bueno, eso no lo sabemos solo viendo la ecuación, pero al igual que el amplificador de emisor común, esta ganancia puede ser 10, 20, 50, 100, ¿verdad? Son valores altos mayores a uno. Tiene un signo negativo, entonces es inversor. El amplificador es inversor porque invierte la fase de la señal. Si entra un coseno, sale un menos coseno, pero la ganancia es alta, entonces no es un atenuador. Es un inversor, no es un atenuador, no es un no inversor, no es un unitario. Entonces es un amplificador inversor con la magnitud de la ganancia mayor que uno. Entonces es un amplificador realmente. ¿Verdad? La clasificación era amplificador, atenuador o seguidor. Seguidor es unitario. Y inversor o no inversor es la fase. ¿Verdad? Y la fase aquí es opuesta. De manera que ya tenemos el ejercicio uno listo. El ejercicio 2 no lo vamos a hacer porque es el de colector común. Dijimos que el énfasis del examen va a ser el emisor común o el complemento con el bipolar, con el MOSFET. Pero estudiamos más el emisor. Entonces el 2 no lo vamos a realizar, es muy parecido, nada más que habría que hacer esta misma página, pero para el otro amplificador que estaba en las diapositivas y recalcular todos los parámetros. Y el ejercicio 3 creo que sí lo podemos hacer porque son los valores numéricos de todo lo que acabamos de ver. Entonces este lo vamos a analizar y lo vamos a montar en Spice. Y creo que con eso es una buena clase, ¿verdad? Entonces vamos a continuar, vamos a hacer el ejercicio número 3 y voy a tomar entonces los valores del ejercicio. Vamos a tomar esto, lo vamos a poner en los apuntes. Siempre me lo copia gigante, no sé por qué. Así. Y entonces este sería el ejercicio 3 de la presentación.
de semana 11. Es el mismo circuito que acabamos de estudiar, tiene condensador en la entrada, condensador en la salida, no tiene carga, entonces significa que la ganancia solo va a depender de esta resistencia. Si tuviera una carga, entonces RD queda en paralelo con RL y tiene una resistencia aquí abajo que además tiene un condensador en paralelo. Entonces la intención es obtener el análisis completo de este circuito, tanto en CD como en CA. Aquí tenemos los valores del modelo equivalente y lo que tenemos que hacer es repetir todo este procedimiento para poder estudiar la configuración. Ya tenemos fórmulas, ¿verdad? Pero básicamente el procedimiento es el mismo. Tenemos que resolver esta ecuación para sacar ID y después tenemos que calcular VGS. Y antes de eso tenemos que calcular el valor de K. Entonces, bueno, K ya está calculado, porque lo otro que nos podría dar el problema es cuánto es IDS de saturación y VDS de saturación, y con eso sacamos un punto en la curva para calcular el valor de K, ¿verdad? Nos acordamos de que podemos tener una curva con diferentes valores y entonces nos da cuánto es VDS y cuánto es ID y cuánto es VGS. Y si tengo VGS y tengo ID y estoy en la región de saturación, que es de aquí hacia la derecha, yo puedo despejar K de la ecuación del transistor, que sería 2ID entre VGS menos VTH al cuadrado. Ya esta es la forma de calcular a partir de una curva. Las curvas están todas en las hojas de datos. Entonces, el valor de K ya lo tenemos en el enunciado. Voy a borrar. Es este. Dice que K es 0,4 miliamperios entre voltio cuadrado, porque es amperios entre voltio cuadrado. Y OGS es 3 voltios. Entonces, en CD, vamos a poner gran señal. Tenemos que la corriente es K medios por VGS, que no es este valor, ¿verdad? Esto es el voltaje de umbral. Entonces tengo que poner VGS, el voltaje en el gate es VDD por R2 entre R1 más R2. Esto sería VG. Le resto el voltaje en el source, que es ID por RS, menos VTH, que son 3 voltios, y elevo esto al cuadrado. Voy a tratar de mover esto a otro lado. Bueno, yo creo que esto lo puedo quitar de todas maneras, porque ya tenemos el valor de K. Eso es nada más para recordar. Si tenemos que calcular K a partir de la curva, buscamos dos puntos en la gráfica y podemos calcularlo. Pero estaba en las diapositivas. Entonces, esta ecuación es la misma ecuación que tenemos aquí arriba, ¿verdad? Solo que con los valores numéricos, porque es el mismo circuito en esencia. Y de aquí vamos a obtener el valor de ID. Y ahí hay diferentes métodos, se puede hacer con MATLAB, se puede hacer con Wolfram. Usamos MATLAB un rato. Em, Se puede hacer en la calculadora, ¿verdad? Ustedes tendrían que hacerlo en la calculadora y practicar el método de solución, que es ponerle dos valores iniciales. Hay que encontrar dos soluciones y descartar una de las dos. Entonces, démosle un ratito a MATLAB para que abra. Ya abrió. Y hacemos un script. El script lo voy a guardar en el escritorio y le voy a poner ejemplo 3. Después le cambio el nombre. Y entonces vamos a declarar una variable. Vamos a poner constantes y después variables, y después ecuaciones y después resultados. No sé, últimamente me acostumbré a hacerlo así. Entonces, constantes tengo K
es 0,4 por 10 a la menos 3. Tengo VTH, que sería 3 voltios. Tengo R1 de 40 megas, R2 de 10 megas. Tengo RD 3,3K, RS 1,2K. Y creo que eso es. Variables, tengo que hacer una variable simbólica. Esto tiene que tener el paquete de matemática simbólica. Y la variable es ID. Vamos a ponerle mayúscula. La ecuación que quiero resolver, vamos a poner que la solución es VPA-solve. VPA-solve es un comando para resolver por aproximación numérica. Y si le damos F1 está como la ayuda de este comando. Vamos a ver si abre. Y esto abre como una página de internet y me muestra cómo usar la función, que es un comando que se utiliza para resolver numéricamente la ecuación usando soluciones de hasta 32 cifras significativas. Entonces vamos a poner aquí VPA-solve. Tenemos que poner primero la ecuación, ¿verdad? Si nos ponemos aquí encima, dice ecuación primero y después la variable. Entonces, la ecuación que vamos a poner, la variable es ID, y la ecuación es la ecuación que tenemos. Entonces, dice que ID, la variable es en mayúscula, ID es igual a K medios, voy a poner entre paréntesis, multiplicado por VGS, que VGS es VD por R2 entre R1 más R2. Eso es OVG menos la del source, que sería ID por RS, menos el VTH. Y todo esto iría al cuadrado. Entonces es K medios por VGS menos VTH al cuadrado, y eso nos da la solución de ID. Entonces, esto lo podemos correr. En realidad, esto sería el resultado para ID. Y el resultado para VGS lo puedo calcular después, porque sería la tensión del gate menos la tensión del source. En realidad hubiéramos podido calcular la tensión del gate primero y después la del source, pero podemos calcular esto en un solo paso si usamos la otra ecuación, ¿verdad? La otra ecuación era esta de aquí abajo en raíz. Entonces vamos a poner que esto es raíz de 2 veces la solución de ID entre K más VTH. Y después los resultados los vamos a imprimir. Entonces print f, vamos a poner ID vale por ciento punto, pongámosle 3 en notación exponencial, amperios barra n, y aquí vamos a poner la solución de ID. Y después vamos a imprimir la solución de VGS, vamos a poner que son voltios y que esto sería VGS. Esto lo corremos con control enter. Dice que VDD no lo hemos declarado, entonces VDD es verdad. ¿Cuánto es VDD de este circuito? 30 voltios. Y lo volvemos a correr y aquí están las soluciones. Entonces me dice que ID pueden ser 816 micros o 7,65 milis. 816,4 microamperios o 7,656 miliamperios. Ahí estoy usando 4 cifras significativas. Alguna de esas dos es incorrecta y hay que revisar cuál de las dos, ¿verdad? Entonces, con la primera solución, lo que podemos sacar es que VGS es la raíz de 2ID entre K más VTH, que es lo que hicimos ahí abajo, son 2 por 816,4 micros entre K, que eran 0,4 milis, más 3. Y entonces VGS para la primera da 5,02 voltios. Y comprobamos que VDS sea mayor o igual que VGS
menos VTH. VDS no lo hemos calculado, pero es la tensión que tenemos desde aquí hasta aquí. Y para sacarlo, sabemos que esto más esto debe sumar 30 voltios. Entonces, para el cálculo de VDS, sabemos que VDD es igual a VRD más VDS más VRS. Y despejamos VDS, sería VDD menos IDRD menos IDRS. Con los valores numéricos, bueno, podemos usar esta aquí directamente. Entonces me queda 30 voltios menos 816,4 micros. Y puedo sacar a factor común las resistencias y entonces, perdón, el ID y 3,3 de resistencia más 1,2 de resistencia tiene que ser mayor que el VGS de 5 menos 3 voltios. Entonces todo lo que está ahí del lado izquierdo lo hubiera puesto del lado del script aquí. Entonces vamos a poner la solución de VDS es igual a VDD menos la solución de ID por RD menos la solución de ID por RS. Y ahí que solo puse solución de ID, ID tiene dos soluciones, pero si solo pongo solución de ID, está tomando la primera solución. Y entonces vamos a imprimir ese VDS. Y me dice que VDS es mm, qué negativo. Esto no puede ser. Vamos a ver. RD, RS, VTH, ODD. ¿Será que está usando la primera o está usando la segunda? Creo que para estar bien, voy a poner que es la solución ID y creo que MATLAB está indizado a partir de la primera. Ajá, creo que eso era. Entonces VGS está bien, son 502. VDS son 2 ¿Y por qué está dos veces? Un segundo. Ah, porque me falta aquí. Tengo que decirle que use la primera solución. Y listo, entonces VDS son 2,633 y eso es mayor que 5 menos 3 que es 2, ¿verdad? Se quedan 2,02. Y entonces, como si está en la región de saturación, esto es la comprobación de que está en saturación. eh, Se demuestra que esta es la corriente y este es el voltaje y la otra solución no funciona. Si uno intentara demostrar que la otra es la incorrecta, el VDS va a dar negativo. Por eso es que en la otra solución había dado un número negativo. Si yo uso la 2 y la 2 me va a dar valores negativos. VGS me dio altísimo y VDS me dio negativo, entonces esta solución no sirve. Tengo que quedarme con la uno. Eh, no me acuerdo cuál era el comando para limpiar aquí la ventana. Vamos a ver. CLC. No me acordaba. Entonces, antes de empezar el script, lo que voy a darle es CLC para borrar todo lo que está en la consola. Y entonces, cada vez que corro esto, el programa me limpia la consola, ¿verdad? Y si lo corro otra vez, me la vuelve a limpiar. Dicen que no es buena idea ponerlo al principio, pero no importa, lo ponemos ahí. Y esa sería entonces la parte de corriente directa. Eso lo podemos simular ya casi. Y para la parte de corriente alterna, lo que tenemos son las fórmulas estas conocidas.
¿verdad? Donde ya hicimos todo el procedimiento anteriormente. Entonces lo que vamos a calcular sería la impedancia de entrada, la impedancia de salida y la ganancia, teniendo, bueno, primero hay que sacar la transconductancia. Entonces la transconductancia es K por VGS menos VTH. Vamos a poner aquí, ya hicimos el análisis de gran señal y ahora vamos a hacer el análisis de pequeña señal. En pequeña señal calculamos Gm, que sería igual a K VGS menos VTH, que sería 0,4 miliamperios por voltio cuadrado multiplicado por 5,02 menos 3 sin elevar al cuadrado. Entonces, Gm da, vamos a ponerlo aquí abajo también en ecuaciones. Entonces, la solución de Gm, pongo solución para poner que esa es la respuesta final, sería a veces la solución de VGS menos VTH, así. Y vamos a imprimir la transconductancia. Esta está en Siemens. Entonces la transconductancia nos dio 8,08 por 10 a la menos 4 son 808,1 microsiemens, ¿verdad? Porque corro la coma hacia la derecha, hago el exponente más pequeño, entonces hasta menos 6. Y con esto puedo sacar los parámetros, ¿verdad? Entonces ZI iba a ser R1 en paralelo con R2, iba a ser 40 mega ohmios. Estas resistencias son muy grandes porque como el gate es un circuito abierto, estas resistencias pueden ser muy altas. Es lo que estaba diciendo, ya me enredé. Entonces serían 40 por 10 entre 40 más 10. Eso me da 8 exactos. La impedancia de salida sería solamente la resistencia del drain, que para este circuito son 3,3 kilo ohms porque no tengo carga. Y la ganancia, según la fórmula, es menos Gm por RD en paralelo con RL, pero como RL no está, entonces solo pongo RD, que sería menos 808,1 microsiemens multiplicado por 3,3 kilo ohms. Entonces la ganancia, capaz que este circuito atenúa. Vamos a poner la solución de AV es igual a menos Gm multiplicado por RD. Y imprimo AV, esta no tiene unidades y ponemos la solución de AV. No tiene unidades porque es voltaje de salida entre voltaje de entrada. Gm no la tengo y pongo la solución de Gm. Estos son menos 2,667, entonces sí amplifica, pero poquito. Y esos serían nuestros resultados. Entonces tengo ganancia, impedancia de entrada, impedancia de salida. Impedancia de salida, impedancia de entrada. Y todo esto se puede verificar. Entonces, muy rapidito, un- un rato, vamos a hacer el modelado. Aquí tendríamos que abrir una hoja. Vamos a poner aquí escritorio y le vamos a poner ejemplo 3. Después también le voy a poner otro nombre. Pero mientras tanto lo guardamos ahí. Vamos a poner un MOSFET. Hay dos tipos de MOSFET, este NMOS y este NMOS 4. La diferencia es que uno tiene la terminal del sustrato directamente conectada para poder utilizarla, pero como siempre la conectamos internamente a nuestros dispositivos, usamos el NMOS normalito. Este lo usamos para diseñar circuitos integrados por dentro. Pero este sería el de un componente que ya fuimos y compramos, entonces vamos a poner este. Normalmente la conexión entre el sustrato y el source la hacen los fabricantes. Tenemos ese por ahí, tenemos R1, R2, RD, RS. Conectamos todo con cables.
y ponemos tensión de salida. Esto de aquí es tierra. Esto de aquí arriba es VDD. Esta de aquí era de 40 megas. Hay que ponerle meg completo. Esto es 10 megas, porque si no son milis. Estos serían 3.3 y esta 1.2 con los nombres. Esto es RS, esto es RD. Los nodos los podemos rotular. Este es el gate, este es el drain y este es el source. Luego podemos poner las capacitancias. C, control R. Y hacemos las conexiones que faltan. De hecho, se ve más bonito así. Yo sé que es lo mismo, pero se ve más bonito. No tiene carga, tiene un voltaje de entrada. Voy a poner más a la izquierda para que se vean los parámetros. Vamos a ponerle 0 de momento y vamos a copiar esta fuente para conectar VDD. Entonces vamos a ponerle tierra, VDD eran 30 voltios. Vamos a ponerle una etiqueta, era con, ¿cómo era? N de net. VDD, mayúscula. Ponemos por aquí, ponemos por aquí, me equivoqué. Aquí. Y vamos a ponerle entrada aquí, salida por acá. Las capacitancias no tienen un valor en este circuito. Eh, Vamos a ponerle valores pequeñitos. De momento podemos ponerle un micro y un micro, pero sabemos que esas capacitancias también había que estimarlas para que cancelen la resistencia que está a la par. Entonces habría que aumentarlas hasta que la reactancia del condensador sea el 10% de la reactancia que está en la etapa siguiente. Este de aquí no tiene etapa siguiente, entonces lo podríamos ajustar al 10% de la impedancia de salida y este lo podemos ajustar al 10% de la impedancia de la resistencia del source. Y con eso, pues habría como que calcularlos, pero mientras tanto podemos dejarlo así. Lo que varía, lo que limita esto es en qué frecuencia mínima puede operar el circuito, pero entonces podemos conectar una fuente con una frecuencia bastante alta. Y lo que vamos a hacer es poner una senoidal con offset de cero, con una amplitud de 10 milivoltios, con una frecuencia alta. Entonces vamos a ponerle 10 kilohertz. Y necesitamos un modelo para el MOSFET. Entonces aquí vamos a poner un modelo, le vamos a poner NMOS, modelo X, así. Y porque si no, Spice se confunde con el modelo que trae por defecto. Está aquí en la ayuda, ¿no? Busca en ayuda Spice, abre como en un navegador. En elementos del circuito hay un MOSFET y dice que por defecto el NMOS que viene trae todos estos valores, todos esos dos valores con números recomendados aquí. Valores por defecto trae KP de 20 microamperios entre voltio cuadrado, trae algunos valores ya predefinidos. Entonces no lo vamos a dejar como un MOSFET genérico, sino que le vamos a poner así y vamos a poner punto model, tenemos X, que está basado en un NMOS. El tercer rótulo es el nombre del componente en el que se basa. Y aquí vamos a poner entonces KP de 0.4 por 10 a la menos 3, VTO, pues el VTH de 3 voltios. Y solo eso le habíamos modelado, porque teníamos K', y el W entre L. No, ese no hace falta, porque por defecto es, creo que por defecto son transistores cuadrados. Todos los valores que uno no ponga, el programa los considera como valores por defecto. Entonces aquí dice que L y W por defecto son 20 micros y 20 micros. Que está bien, es un transistor cuadradito. Solo para asegurarnos, podríamos poner KP, W100 y L100, porque K' por W por L, bueno, W entre L me debería dar el K del circuito. Entonces es mejor ponerlo de manera
explícita por ahí. Y esta sería nuestra simulación. Le di espacio para centrarlo. Y con todo eso, entonces lo que tocaría es simular. Vamos a hacer dos simulaciones. La primera es de punto de operación. Entonces le damos correr, ponemos punto de operación, le damos OK, y eso me pone la simulación de punto de operación. Que si todo está bien, me debería dar los voltajes y las corrientes que habíamos obtenido. La corriente del drain es de 816 micros y a nosotros nos dio una corriente de drain de justamente eso, 816 micros. Entonces está muy bien. Vamos a poner aquí entonces la captura de pantalla de esta simulación, solo que voy a hacer esto, quería hacerlo como a la derecha y me salió al revés. Vamos a hacerlo así. Igual podríamos mover todo, poner esta fuente aquí arriba. Ya se me movió otra vez. Y cuando lo simulo, quiero el cuadrito aquí a la derecha con todos los resultados. Entonces, esta simulación ahí les queda, que sería la simulación en CD. Tenemos 816 micros y el VGS lo puedo sacar como VG menos VS, que serían 6 menos 0.979, que me da 5.02, debería darme, ¿verdad? Entonces 6 menos 0.98 5.02, que nos dio exactamente igual a como lo calculamos. Y para la otra simulación, creo que lo que voy a hacer es que voy a guardarlo con un nombre diferente, y aquí le vamos a poner simulación de corriente alterna. La otra sería la de corriente directa. Aquí voy a borrar la simulación de punto de operación y vamos a hacer una simulación transitoria. Como esto es 10 kilohertz, el periodo serían 100 microsegundos. Entonces vamos a simular 500 microsegundos. Para tener 5 periodos, graficamos la entrada, son 5 vueltas, y graficamos la salida eh, en un lado separado, porque tiene un valor de CD importante, y entonces agregamos un panel y pasamos este valor aquí abajo. Estas gráficas casi no se ven, entonces voy a ponerle un grid a esta otra, ahí, y voy a ponerle aquí en settings, en waveforms, un ancho un poquito más grande para que se vean mejor. Esta la puedo cambiar de color para que se vea mejor también. Ahí está. Y lo que medimos de estas gráficas es la ganancia. Bueno, podemos poner aquí el programa, me los ponga de lado a lado. Entonces, la entrada tiene 10 milivoltios. La salida debería tener como 26 milivoltios, ¿verdad? Entonces, podemos poner este punto que ya está. Y observamos que la entrada tiene fase positiva porque es una senoidal hacia arriba. Y la salida tiene fase negativa porque es una senoidal hacia abajo. Entonces está invertida a 180 grados. Aquí dice que en x igual a 0, bueno, es que va a tener cierto desfase. Aquí podemos ponerlo más o menos aquí. 27,3 voltios. Y el valor pico sería más o menos por ahí. 27,332. ¿Verdad? Entonces 307 menos 332 es el valor de la amplitud de esa señal. Sería 3, ¿cómo es? 307, 332 menos 307. Serían 25 milivoltios de amplitud. Yo sé que tal vez cuesta verlo, ¿verdad? Pero lo que estábamos esperando a la salida eran 26 milivoltios, porque la ganancia dio 2,6. Entonces sí está muy cercano, ¿verdad? Aquí tal vez son algunas cosas de decimales y de que estoy midiéndolo como con, ¿verdad? Este punto no lo puedo calcular exactamente bien, pero tendría una ganancia entonces de 2, según la medición, 2,5, y según los cálculos, 2,66. Entonces está bastante bien. Vamos a guardar también todos estos resultados en los apuntes. ¿Ok? Y entonces la otra es que si yo la entrada la empiezo a subir,
voy a guardar los settings y el circuito. Eso es cambiándome de pestañita para que si cierro esto lo pueda volver a correr y me guarde todo. Em, Voy a guardar este circuito otra vez para modificarlo un poquito. Entonces sea, pues, si yo la entrada la empiezo a subir, aquí quiero volver a graficar la salida y la entrada. Entonces quiero agregar otro panel y quiero pasar esta para arriba y ponerla de otro color. Está en verde, entonces la de abajo la voy a poner así. Si yo empiezo a subir el voltaje de entrada y le pongo una amplitud de 100 milis, se me podría empezar a deformar a partir de cierto valor, ¿verdad? Entonces le pongo, ahí está bien, aquí está bien, pero ven que la parte de arriba va llegando como a los 30 voltios. En realidad, creo que sí va a costar bastante saturarlo, porque la ganancia no es muy alta, ¿verdad? Aquí tengo 500 milivoltios de entrada y la salida ya va por 25 hasta 28. Eso, un voltio pico pico en la entrada y la salida son como 3 voltios pico pico. Entonces, como 3 veces, 2,6 era la ganancia. El problema es que yo no puedo ponerle aquí tensiones grandes. Yo no puedo ponerle una amplitud de 2 voltios porque ahí se empieza a formar. La salida no puede pasarse de 30 voltios porque 30 voltios era el máximo de la fuente. Y lo otro es que este ejemplo tiene poquita ganancia. Entonces, si uno quisiera corregirle la ganancia, em, tendríamos que aumentar la transconductancia porque el valor de RD ya está bastante alto o subirle la resistencia de drenador, cualquiera de las dos. Entonces lo voy a devolver a como estaba originalmente. Ya me pasé, como es redo, control shift Z, 10 milis. Y le voy a subir esta resistencia. Entonces la resistencia la puedo subir a 10K y ahí tendría mucha más ganancia. Entonces son 10 milis en la entrada. Lástima que la salida tiene offset. Creo que para quitárselo le podemos poner la carga 10K y 10K. Entonces la salida ya no tiene offset porque el condensador se la quita y entonces el problema es que si esto está abierto, la reactancia no está haciendo nada porque no tiene corriente, entonces no se deja nada. Mientras que con carga, entonces pasa la parte de SA y no pasa la parte de CD. Y aquí tengo entre RD y R3, que sería RL, tengo 5 kilo ohms en total porque se están en paralelo. Ahí ya voy por una ganancia de 4 porque tengo 10 milis de entrada y 40 milis de salida. Entonces yo puedo seguir aumentando esto, 20K y 20K. Y con esto estoy haciendo dos cosas a la vez. Esta me está bajando el valor de CD de la señal de salida. De hecho, si yo grafico aquí en el drain, la salida tiene un valor de CD que antes era más alto, ahora va por 13, ¿verdad? Y yo no podría bajarme a menos de 6 menos 3 porque VDS tiene que ser mayor que VGS menos VTH. Entonces, no puedo seguir aumentando el RD de manera indefinida, pero lo que puedo seguir haciendo es subiendo la carga. Entonces, le podría poner 200K de carga y ahí tendría, vamos a borrar esta y vamos a volver a graficar la de salida. Tengo 150 a partir de 10, ahí la ganancia va por 15. Creo que igual este circuito no está amplificando un montón, pero ya esto es una ganancia de 15. Y podríamos tratar de pulsearle, llegar hasta 20. Entonces, eh, habría que bajar la resistencia del source, pero es que se me desajusta todo, o subirle esta capacitancia. Entonces le podemos poner 10 micros, ¿no? Es que creo que ya estamos en una frecuencia donde ya pasamos por la frecuencia de corte de estos condensadores. No, creo que así está bien. 15. También a veces la carga, a veces el circuito tiene una carga fija, entonces no es como que la carga uno le puede poner cualquier cosa, ¿verdad? Aquí es que estamos haciendo pruebas, pero bueno, ya en 300 y en 200 ya llegamos a un límite. Em, si le ponemos aquí 30, lo que vamos a hacer es que vamos a bajar el valor CD, ahí ya nos pasamos de 200. Entonces más o menos, ¿verdad? Con 27K y 270, un factor de 10 es buena idea para que la carga no baje tanto la ganancia y que la ganancia esté limitada por RD, no por RL. Ahí lo tenemos con una ganancia de 20 exactos.
Este no lo voy a copiar porque no es el que está en las diapositivas, pero la idea sería cómo poder ajustar un poquito la ganancia así a mano alzada, ¿verdad? Porque estamos ajustando valores y tocando mucho el circuito. Y lo otro que es también muy importante es graficar el diagrama de Bode, que es la respuesta en frecuencia, que es uno de los temas que siguen. Entonces uno puede quitar la simulación transitoria y podemos simular la simulación de respuesta en frecuencia. Le ponemos que es por décadas, que son 100 puntos por década, que empiecen en 1 Hz y que terminen en 1 GHz. Pero para este tengo que configurar la fuente con una amplitud de 10 milis y una fase de cero, porque esto de aquí se usa para el análisis de AC. Entonces graficamos y vamos a borrar esta y vamos a graficar voltaje de salida entre voltaje de entrada. Borro este panel y esa sería la respuesta. Entonces estamos viendo que a partir de 1 kHz el circuito ya funciona y antes de 1 kHz recorta porque los condensadores van a estar abiertos. Entonces si uno quiere que el circuito amplifique desde antes, tendríamos que subir los condensadores. Entonces si por ejemplo le ponemos 10, 10 y 10. Lo que voy a hacer es que voy a jalar los polos hacia la izquierda del circuito. Todavía no hemos hablado mucho de polos y ceros, pero ahí tiene una frecuencia mucho más baja y entonces a partir de 100 Hz ya estamos bien, que sería una forma de visualizar este circuito en frecuencia. Bueno, con eso creo que ya vimos amplificadores con transistores. El otro ejemplo es un bipolar, pero creo que no hace falta porque ya tenemos nuestro circuito con MOSFET y nuestro circuito con BJTs, que fue el que habíamos hecho la vez pasada, y ya estudiamos los dos tipos de transistores. También aquí, ¿verdad? Venía qué valor de salida tenemos si la entrada es de 0,8 milivoltios pico. Entonces, si la entrada es 0,8 milivoltios por la ganancia que era de -2,67, me daría el valor de voltaje en la salida y eso se puede ir y calcular. Entonces, de momento, eso es. Y creo que podríamos quedar más o menos por aquí con la clase, ¿verdad? Porque ya cubrimos todo el contenido que teníamos que revisar. Entonces, em, estas son las presentaciones desde las 7 hasta la 11 las que entran en el examen, concentrándonos en el estudio de emisor común, ¿verdad? Están las otras, pero el de emisor común y este que acabamos de hacer, que es equivalente, nada más tiene unas ecuaciones ligeramente diferentes. Entonces voy a subirles este documento, que es toda la descripción del amplificador MOSFET, con todos los cálculos teóricos y con un ejemplo numérico y con las simulaciones, para que lo puedan revisar y quedaríamos hasta aquí con la materia. Entonces, les decía que para la próxima semana todavía no tengo aulas ni para la clase del miércoles ni para el examen el viernes, entonces se las comunico después y el miércoles seguramente lo que hacemos es práctica para no ver materia nueva todavía. Entonces el miércoles hacemos práctica y el viernes el examen y creo que de momento eso sería todo. Quedamos hasta aquí entonces. Gracias por conectarse, los que se conectan siempre, que siempre participan en todas las clases y entonces nos veríamos la otra semana. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias, profe. Bueno, bueno, Hasta luego, profe, gracias. hasta luego, pura vida.